En momentos en que la humanidad sufre con tanto desamor, el hambre, las guerras, el vicio alimentado, la violencia en nuestra ciudad, esta emisora lleva hasta usted momentos de amor, paz y alegría, a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Y ahora con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes, sean bendecidos. Y si alguien tiene alguna cosa contra mí, o si alguien me ofendió, yo lo perdono. Yo perdono a todos cuantos me ofendieron, me han ofendido o me van a ofender. Porque en lo que yo perdono, yo también soy perdonado. Si yo no perdono, yo tampoco seré perdonado. Entonces, es una cuestión de inteligencia, de sabiduría. Cuando yo perdono, yo soy perdonado. Yo libero el perdón y yo soy perdonado también. Entonces, que todos, sin excepción, sean perdonados y bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. A mí me gustaría aún de hablar sobre la verdad. La verdad es quien libera. La verdad es la que se manifiesta para todos cuantos tienen juicio. Tienen juicio y oyen la verdad, obedecen, siguen. Quien no tiene juicio desprecia. Pero el hecho es, nosotros hemos visto en las Sagradas Escrituras que Dios cela por su palabra, porque su palabra es su honra. La palabra de Dios es la honra de Dios. Dios nos ha dado su palabra, su honra. Él habló, conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Entonces, Jesús es la verdad que libera. La palabra de Él libera. Cuando usted lee la Biblia, usted que se acostumbró a leer los salmos, que son bonitos, cuando usted lee los salmos, usted ve la expresión de los salmistas que fueron inspirados por el Espíritu Santo y que en las horas amargas de la vida apelaron para Dios, invocaron a Dios, buscaron a Dios. Lo buscaron no porque lo veían, no porque lo tocaban, no, lo buscaban porque ellos tenían la promesa de Dios, la promesa de Dios, la palabra de Dios, la honra de Dios. Entonces, cuando alguien en una sana conciencia invoca la palabra de Dios o busca la palabra de Dios, su liberación, la liberación viene porque la palabra de Dios no vuelve vacía. No puede volver vacía, es imposible. Es imposible. Jesús dice, pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Mire, Dios habla esto con su pueblo de Israel, especialmente en lo que habla con respecto al último profeta antes de Jesús.
400 años antes que Jesús, 400 años antes que Jesús, vino el último profeta en Israel. Él vino como la voz que clama en el desierto. Él vino a avisar, a dejar clara la voluntad de Dios para su pueblo. Entonces, Él dice, desde el sol naciente hasta el poniente, es grande entre las personas. Eran los gentios los que no eran judeos. Es grande entre los gentios mi nombre. Y en todo lugar se ofrecerá a mi nombre incienso y una ofrenda pura. Porque mi nombre es grande entre los gentios, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, los hijos de Israel, especialmente los sacerdotes, trabajaban, servían a Dios. Ellos, aún teniendo conciencia de Dios, ellos servían a Dios de cualquier manera. Ellos despreciaban la palabra de Dios. Y por causa de esto, hasta hoy, Israel sufre pérdidas enormes, prejuicios enormes. Si ganan por un lado, pierden mucho más por el otro. Esta es la realidad. El pueblo de Israel era para ser un pueblo más feliz, el más feliz de la faz de la tierra, pero parece que es el pueblo más infeliz de la faz de la tierra, porque siempre está huyendo, y Dios permite eso. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era conocedor de la palabra de Dios. Estaban los profetas, los hombres de Dios, enviados por Dios para instruirlos en la palabra. Ellos fueron los primeros en recibir la palabra de Dios. Dios se le reveló a Abraham, y de Abraham hizo una nación, y dio la palabra, los mandamientos, le dio lo mejor de la tierra. Abraham era invencible, porque él oía y obedecía la palabra de Dios. Pero sus descendientes no hicieron lo mismo. Entonces sufrieron lo que han sufrido. Lo que yo quiero es que usted sepa, amiga, amigo, es que nosotros no vemos a Dios en el sentido de que no lo tocamos a Dios. No, pero la palabra de Él es como Él dice a través del profeta Isaías: la palabra que sale de mi boca no volverá para mí vacía. Quiere decir lo siguiente: en mi palabra está mi honra. En mi palabra está mi honra. Y esta, amiga, amigo, es la gran realidad. Cuando la persona cree en la palabra de Dios, ella hace de la palabra de Dios el primer pensamiento, la primera idea. Ella vive aquello. Es la verdad que le va a dar vida. Le va a garantizar la prosperidad, le va a garantizar las bendiciones. Le va a garantizar hasta las propias promesas que la palabra contiene. La palabra de Dios no tiene solo mandamientos y leyes y obligaciones, no. La palabra de Dios tiene leyes, obligaciones, mandamientos, sí, pero también tiene promesas magníficas, gloriosas. Si usted lee Deuteronomio, capítulo 28, allí
están escritas las bendiciones para los que obedecen, siguen la palabra de Dios. Y allí tiene también las maldiciones. Entonces, de un lado tiene las bendiciones. Y las bendiciones son completas, son totales, sobre todo en todos los aspectos, físicos, emocionales y espirituales. En todos los aspectos. Ahora, estas bendiciones dependen de la persona, oír y obedecer también los mandamientos. Es por eso que Jesús también dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Cuando la persona tiene juicio, conoce la verdad, ella va en búsqueda de esa verdad. Ella va a cobrar de Dios esa verdad. Usted sabía que la palabra, aunque no sea de Dios, la palabra no muere. ¿Sabía de esto? La palabra no muere. La palabra es como el alma. El alma no muere. La palabra tampoco muere. Ella no muere. Jesús llegó al punto a decir, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, las palabras que hablamos es para que nosotros podamos absolver o condenar. Depende de lo que hablamos. Está escrito. Entonces, mi amiga, mi querido amigo, si la persona tiene juicio y ella usa un poquito de su inteligencia, solo un poquito, no precisa de mucho, no, un poco. Ella se apega a la palabra de Dios y la palabra de Dios le garantiza aquello que está prometido. Y no interesa si la persona merece o no merece. Yo hice una prueba con Dios. Yo probé la palabra de Dios. Yo hice una prueba con Dios. Yo ya era convertido. Ya era bautizado con el Espíritu Santo. Ya estaba casado con la esposa que Él me dio. Estaba todo yendo muy bien hasta cierto punto. Pero faltaba una cosa. Faltaba condiciones económicas. Yo puedo hablar con usted aquello que yo viví en aquella noche de jueves. Aquella noche de jueves cuando llegué a la casa y Esther, yo llegué a casa apenas con el dinero de pasaje para volver al trabajo. No tenía ni condiciones de tener dinero para volver a casa. Solo tenía las condiciones de ir al trabajo los viernes. Entonces, en aquel momento, Esther me dijo así. Me dijo, Edir, mañana yo preciso dinero porque mañana necesito hacer las compras. No hay nada, ni huevo hay en la heladera. Cuando ella habló eso, y yo tenía apenas monedas para ir a trabajar al otro día, yo me sentí una basura. Aún siendo bautizado con el Espíritu Santo, aún no estando en pecado. Fuera que estaba en deuda con Dios, en lo que dice con relación a los diezmos y ofrendas. En aquel momento, quiere decir, en aquel momento, aún estando en deuda, yo apelé para la palabra de Él, por la fe. Y Él me oyó, y Él me respondió. Él atendió mi clamor, pero fue necesario yo estar en el fondo o llegar al fondo del pozo, aún sellado con el Espíritu Santo. No estábamos viviendo en pecado, estábamos viviendo nuestra vida.
normal. Yo trabajaba, estudiaba, yo buscaba hacer de las tripas corazón para poder sustentar la casa, la familia. Y la familia era Esther y yo, nadie más. Entonces, en aquel momento, cuando ella pidió dinero para hacer las compras al día siguiente, el viernes, yo dije, pero Esther, el salario que yo recibo, coloco todo en tus manos y saco solo el dinero del pasaje. ¿Cómo es que acabó? Se acabó, no alcanzó más. Porque en aquel momento la situación del país estaba terrible, la inflación por las alturas. Entonces, el dinero que uno ganaba, poco alcanzaba para comer. Y en aquella noche de jueves, yo quedé desesperado, no con rabia de ella, de ninguna manera, enojado con ella, no, pero enojado conmigo mismo, indignado con aquella situación, porque yo llegué al momento que hablé, venga, vamos, salimos del baño y fuimos al cuarto. Estábamos conversando en el baño, vamos al cuarto. Ahí yo me arrodillé y ella se arrodilló también. Agarré la Biblia, la colocamos así sobre la cama. Yo abrí en Malaquías, en este profeta, el profeta Malaquías, en el capítulo 3 y el versículo 10, y yo leí el texto que Dios habló. Dios dijo claramente. Él dice así, voy a leer el texto un poco antes. Él dice, para el pueblo de Israel, para los hijos de Jacob, desde los días de vuestros padres, te desviaste de mis estatutos y no los guardaste. Volved a mí, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Volved a mí, y yo me volveré a vosotros. Y yo leí este texto, pero ¿cómo debemos volver? ¿Robará el hombre a Dios? Todavía ustedes me roban y dicen, ¿en qué te robamos? ¿En qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Él está hablando aquí, Dios está hablando aquí con el pueblo que conocía su ley, su palabra. El pueblo que fue privilegiado con la palabra de Dios. Él no está hablando con ningún incrédulo. Está hablando con personas que creían, hasta servían a Dios. Ahí dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿En qué habremos de volver? Él, Dios, hace esta pregunta. Ustedes dicen, ¿cómo volver? Ahí dice, ¿robará el hombre a Dios? Todavía vosotros me robáis y preguntáis, ¿en qué robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición son maldecidos, porque a mí me robaste. Sí, toda la nación. Toda la nación. Pero ahí él dice, traed, él está dando respuesta. ¿Cómo es que usted puede volverse a mí? ¿Cómo es que usted puede volver para mí? Ahí él dice, traed todos
los sacerdotes, los que no son sacerdotes, el pueblo en general, todos, traed los diezmos a la casa del tesoro. La casa del tesoro era un banco que había al lado del templo, una casa grande, porque tenía muchas cosas allí. Tenía oro, las personas traían oro, plata, joyas, animales, tenía todo, todo. Él dice, traed todos los diezmos a la casa del tesoro para que haya un mantenimiento en mi casa. Y después, haced prueba de mí en esto, dice el Señor de los ejércitos. Haced prueba de mí en esto. ¿Qué quiere decir? En los diezmos y en las ofrendas. Dice el Señor de los ejércitos, si yo no os abriré las ventanas del cielo y no derramo una bendición tal que no haya lugar suficiente, es lo que Dios promete en su palabra. ¿Usted está con problemas económicos? ¿Está? Pues Dios ya te respondió, ya te ha dicho lo que tienes que hacer. Yo agarré este texto en la oración que hicimos, yo le di las manos a Esther y lloré. Mi oración no demoró ni un minuto, porque yo estaba tan airado, tan avergonzado, que yo había sacado a Esther de la casa de sus padres con la promesa de darle a ella, en lo mínimo, aquello que ella ya había recibido de los padres. Y allí estaba yo completamente sin dinero, ni siquiera para dejarle a ella hacer compras. Al día siguiente, yo estaba realmente angustiado, humillado, avergonzado, indignado. No indignado contra Dios, no. No indignado contra Esther, tampoco. Yo estaba indignado contra aquella situación. Dios permitió que yo llegase hasta aquella situación para que yo pudiese volverme a Él. ¿Por qué? Yo estaba en falta con los diezmos y ofrendas hace 3 meses, porque yo estaba viviendo una situación crítica. O pagaba los compromisos, luego pagaba el alquiler de la casa, del departamento. Un mes pagaba el mes del departamento y dejaba de pagar las otras cuentas, y después al otro mes yo pagaba el alquiler, pero no pagaba las cuentas. Yo estaba viviendo así. Yo estaba igual que un grano de maíz que se convierte en pochoclo. Yo estaba saltando dentro de la olla. Yo estaba de la forma que podía, pero llegó aquel momento, no tenía nada más que hacer. Yo me quedé desesperado. Por eso, yo conocí la palabra de Dios. Yo conocí la palabra de Dios. Yo apelé para la palabra de Dios. Yo conocía. Conocer la palabra de Dios es conocer a Dios. Cuanto más usted conoce la palabra de Dios, más lo conoce a Dios. ¿Usted quiere conocer a Dios? Conozca la palabra de Él. Lea la Biblia, lea. Haga de ella un manual de vida. Usted va a ver cómo es Dios actúa, cómo es que Él actúa, reacciona a usted, y cómo usted va a ver a Dios en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios. Visite www.universalchurchusa.org para encontrar una iglesia universal del Reino de Dios en su ciudad. También puede recibir información llamando al 1-800-581-4141. Participe y pare de sufrir.